Bueno, a estimados través estudiantes, ingresando el vamos a estar radio, hablando ingresando el diámetro, acerca teniendo del dos puntos, resumen de unidad. teniendo tres puntos Vamos a de estar tangencia, viendo lo etcétera, ¿no? correspondiente a También algunos tenemos el alumnos que comando están para recibiendo nuevas dibujar tutorías y polígonos. bueno, el En este resumen caso, de el lo que comando para vamos dibujar a estar polígonos también me realizando en permite a clase, mí ¿no? tener una Hay que amplitud de indicar, muchos de ustedes aspectos han de el asistido número de en este lados del caso lo polígono, si el correspondiente a las polígono es asesorías inscrito, si el y han polígono es desarrollado circunscrito, correctamente el foro ¿no? Que también formativo son y la aspectos autoevaluación. importantes a la hora de Excepto dibujar. unos casos que, bueno, en todo caso ellos Cuando tienen voy sus dibujando siempre inconvenientes, ocurren ¿no? temas Y asociados bueno, a algo que hay errores, que ¿no? ¿Cómo puedo ir destacar corrigiendo también estos errores es, digamos, haciendo un uso del poco comando conocido trim o el que comando no ha recortar, realizado también la como algunos lo presentación conocen? del desarrollo del producto académico También 2, dependiendo del ¿no? tipo de Y dibujo que bueno, hemos tenga, yo puedo agregado ir o de se quiere acuerdo dar, al ¿no? Una nota a perjuicio en su especificando el caso, tipo de ¿no? línea, especificando el En esos espesor, el grosor, escenarios, la forma ¿no? de la línea, su Invitarles a los continuidad estudiantes también, a realizar una ¿no? Y eso también lo participación en puedo persona para determinar en la poder parte coordinar del tipo una de próxima línea o tutoría y el desarrollar, line ¿no? style, La como se conoce nivelación en a algunos algunos casos, ¿no? Eso también vamos, son ejemplos que vamos a ir en revisando ese durante sentido, ¿no? las Vamos a sesiones estar de viendo clase, un pequeño ¿no? Eso no recapitulado hay acerca de ningún lo que problema. hemos visto en esta Otro unidad aspecto importante también acerca de es tener en lineales y las cuenta rocas ígneas. que el Vamos a hablar un AutoCAD tiene poco un acerca de formato cómo se 2D que venía vamos a ver en la formando, primera parte del ¿no? curso y Este otro el conjunto de formato 3D, ¿no? rocas. Y Este dentro de conjunto se ello, forma el por formato medio de la 3D me va a evaporación y la permitir a mí compactación con tener una cristales y visión órganos espacial líquidos de de los mineral, elementos que ¿no? voy a ir En ese dibujando sentido, y obviamente tener digamos, algunas este elemento viene verificaciones a destacar en por vistas de su perspectiva de los elementos que tipos voy de a ir grano, diseñando. ¿no? Y su Eso es muy distancia importante también. en los Por tipos de otro lado, minerales que también vamos pueden a ir existir realizando prácticas que dentro nos de este permitan tipo de trabajar de rocas, manera ¿no? continua, Hay que destacar ¿no? El también, comando ¿no? para Que dibujar hay algunos elementos que polígonos. tomar en En este caso, el consideración, comando como para dibujar los polígonos también me componentes, permite o a en mí todo tener una caso el amplitud conjunto de de rocas que integran, en este caso, el aspectos grupo de de las el rocas número de lados del ígneas, polígono, ¿no? si el También polígono es tenemos las rocas inscrito, si el polígono es metamórficas que circunscrito, venimos ya ¿no? Que también revisando son dentro de la aspectos unidad importantes a la hora de 3, dibujar. en el cual vamos a Cuando voy destacar, dibujando siempre ¿no? ocurren Algunas de las temas asociados propiedades a de errores, ¿no? ¿Cómo puedo ir transformación que corrigiendo estos ocurren errores en estas haciendo uso rocas del comando y que trim en o todo el comando caso recortar, también influyen como algunos también lo en la conocen? producción de las rocas ígneas. También A su dependiendo del vez, tipo de dibujo que ¿no? Vamos a tenga, estar yo viendo las puedo ir rocas sedimentarias, de ¿no? acuerdo Que en al este caso forman especificando el parte tipo de de este línea, ciclo de especificando el espesor, el transformación. grosor, la forma Un de la inciso línea, su aparte, continuidad ¿no? Tenemos también, al grupo de ¿no? Y las eso también rocas lo puedo determinar en meteoríticas la que parte del vienen del tipo de espacio línea o exterior el y en todo line caso han style, como se ocupado o conoce en vienen, algunos en casos, este caso, ¿no? Eso también vamos, son ejemplos que vamos a ir realizando, ¿no? revisando Ciertas durante las sesiones modificaciones de clase, dentro de la ¿no? Eso no corteza hay ningún exterior problema. terrestre, ¿no? Otro aspecto El ciclo importante de también visualización, como es habíamos tener en mencionado, se cuenta integran por tres que partes, ¿no? Tenemos el aquí a AutoCAD las tiene un rocas formato 2D que vamos a sedimentarias, a ver en las la primera rocas parte del ígneas curso y y las otro el rocas formato 3D, ¿no? metamórficas. El Y proceso dentro es de el siguiente, ello, el ¿no? formato Las 3D me va rocas a permitir a ígneas, que mí en todo caso tener una surgen o visión parten espacial de los elementos que desde voy a ir magma, dibujando ¿no? y Van obviamente tener algunas transformándose, en este caso, a verificaciones través que más cerca en se vistas de van perspectiva acercando de a los partes de la elementos que corteza voy a ir terrestre. diseñando. Van Eso es muy transformándose importante en también. rocas Por metamórficas, otro ¿no? lado, Que se también vamos encuentran a en ir la parte realizando exterior prácticas que y nos permitan surge trabajar de un manera cambio continua, drástico dentro de ¿no? su estructura. Y Por otro lado, polígono, si el ¿no? polígono es Tenemos a inscrito, las si el polígono es rocas circunscrito, sedimentarias, ¿no? Que ¿no? A las también son rocas aspectos sedimentarias importantes a la que hora es de parte dibujar. del surgimiento, en Cuando voy este caso, de dibujando las siempre rocas ocurren temas ígneas, asociados a pero, errores, ¿no? ¿no? En ¿Cómo este puedo ir caso, corrigiendo estos a errores haciendo través, uso del comando ¿no? trim o el Lo que comando viene recortar, siendo también como algunos lo algunos conocen? cambios físicos dentro de estas También rocas dependiendo ígneas. del tipo de dibujo que Lo que tenga, va a yo puedo surgir, ir ¿no? Es el proceso de de acuerdo al sedimentación, ¿no? Que finalmente especificando el tipo de constituye las línea, formaciones de especificando el las espesor, rocas el grosor, la sedimentarias. forma de la línea, Cabe su destacar, continuidad ¿no? también, Las ¿no? Y eso rocas también lo puedo metamórficas determinar en la pueden parte convertirse de en tipo de rocas línea o sedimentarias, el así como line que style, también como se las conoce en rocas algunos casos, sedimentarias ¿no? Eso pueden también vamos a un convertirse en ejemplo que rocas vamos a ir metamórficas, revisando ¿no? Recuerden durante que el las sesiones de clase, sedimentario ¿no? es Eso todo no hay ningún elemento problema. que va a confluir Otro dentro de aspecto un cuerpo importante de agua, también ¿no? es tener en Mientras que las cuenta rocas metamórficas lo que indica es el un AutoCAD cambio tiene un formato drástico en la 2D que composición de vamos a la ver en la roca, primera parte del ¿no? curso y Y otro el ambos formato 3D, ¿no? elementos, ¿no? Y dentro de Mientras ello, el más formato van de 3D me va a caída, permitir a mí ¿no? Se tener una van, visión digamos, espacial de hundiendo los más en la elementos que voy a tierra ir y dibujando este y obviamente hundimiento tener algunas usualmente los lleva a la parte interior, verificaciones en este caso en dentro de vistas la de perspectiva de corteza, los hacia el elementos que voy interior a ir del diseñando. manto, Eso es muy importante donde, también. ¿no? Estas rocas Por van otro a lado, también derretirse y
vamos a ir realizando transformándose o prácticas que nos convirtiéndose en permitan trabajar de mar. manera continua, Luego, ¿no? ¿no? Tenemos las Y propiedades utilizar minerales, algunos ¿no? En las comandos cuales, digamos, importantes en las la rocas se van a realización de las poder actividades que distinguir vamos a por ir viendo, ciertas ¿no? características, ¿no? En En este cuanto a caso ello, tenemos las jóvenes, propiedades también les minerales, agradezco el lado en del el cual podemos polígono, si destacar el a la polígono es densidad, inscrito, si el al polígono es hábito, a la circunscrito, fractura, ¿no? a Que la también son dureza, aspectos a la importantes a la hora de tenacidad dibujar. y a la exfoliación. Cuando voy dibujando, Luego siempre tenemos ocurren algo que temas es la asociados
referirnos a errores, ¿no? Cómo puedo ir En este corrigiendo esos caso, errores reconociendo haciendo uso del desde comando la trim o vista el comando humana. reportar, también Tenemos como aquí algunos lo al conocen. color, a la luminiscencia, al brillo, También a la dependiendo del tipo de raya dibujo que y a la tenga, yo línea puedo fina, ir ¿no? de Luego acuerdo tenemos a las al propiedades minerales, como lo puede especificando el ser tipo de la línea, especificando el hidroelectricidad, espesor, el la grosor, la reactividad forma de la y el línea, su continuidad magnetismo, también, ¿no? Que en ¿no? Y todo eso también lo caso puedo van determinar a en la permitir parte de distinguir tipo de las línea o propiedades y características line que style, tienen como se los conoce en algunos minerales. casos. Eso ¿No? Eso sería también vamos a un todo el ejemplo que repaso vamos a ir respecto a revisando lo que hemos durante visto las sesiones de dentro de clase, esta ¿no? unidad Eso no hay 3 ningún a problema. grosso modo, ¿no? Otro aspecto Cabe importante destacar, también ¿no? es tener en Que ya cuenta vimos, pero, ¿no? que el Digamos, AutoCAD tiene un alguna formato 2D que justificación vamos a ver en para la las primera parte personas del que curso y no otro el han formato entregado 3D, ¿no? todavía el desarrollo Y de dentro de imágenes 3D ello, el porque formato 3D me va muchos a permitir a todavía mí pueden, tener una digamos, visión realizar espacial de algunas los elementos que voy a modificaciones. ir Hay un dibujando estudiante y que ha obviamente tener realizado, algunas digamos, esta verificaciones entrega tardía y bueno, en vistas de seguramente su perspectiva de los titulación elementos ya que voy a va a ir estar en diseñando. proceso Eso es muy bueno, va importante a tener también. su transcurso Por otro natural, ¿no? lado, Para también poder vamos a ir realizar realizando la prácticas reivindicación que nos permitan trabajar de correspondiente. manera continua, Mientras que, ¿no? ¿no? Los estudiantes Y que utilizar todavía no han algunos realizado la comandos presentación importantes de su en propio la PBIN realización de 2 las tienen una actividades que vamos a nota, ir viendo, en este ¿no? caso desaprobatoria, En ¿no? cuanto a ello, jóvenes, Recalcándote también siempre, les agradezco ¿no? por su Tratar de asistir a sus participación, tutorías atención en los y, foros, en este caso, contacto continuo a través de los poder grupos de brindar, WhatsApp también de ¿no? ser posible y poder Algún trabajar de manera conjunta justificación que todos tuvo los su aspectos caso ligados del al cual, desarrollo de digamos, nuestro no han curso. podido brindar Quedo un atento a sus desarrollo correcto. comentarios y Muchas o gracias. a sus consultas.